Hola, me llamo Juan Pedro Navarro, soy profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, estoy en el Departamento de Pedagogía y Didáctica de Ciencias Sociales y pertenezco al área de Didáctica y Organización Escolar. ¿Cuál es la estrategia metodológica sobre la que nos vas a hablar? Dinos el curso también. La estrategia metodológica es sobre la técnica del puzzle de Aronson, que la estoy impartiendo, la estoy aplicando en la asignatura de Organización Educativa, que es una asignatura nueva que he cogido este año. Anteriormente estuve, creo que 5 años, dando la asignatura de Educación para la Diversidad, y esa técnica la utilizaba ya en la anterior asignatura y como me funcionó bastante bien, le he aplicado también a esta asignatura nueva. ¿Desde cuándo estás haciéndola? Es desde la EPA. ¿Cuántos años más o menos aproximadamente estás utilizando? Bueno, en la EPA, en la formación de adultos, pues a lo mejor 15 años, o 10 o 12 años, seguro, 15 años seguro. Y aquí en la universidad, pues desde que de la asignatura de diversidad. ¿Y cómo se formó para poder implementar esta estrategia? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo me formé? Bueno, pues yo, lo que he comentado anteriormente, por una parte vengo de una escuela de adultos, por lo tanto, la escuela de adultos es un poco conocemos un poco la historia, pues la base de las comunidades de aprendizaje, del aprendizaje cooperativo, las acciones educativas de éxito ya viene con Ramón Flecha, la Escuela La Verneda San Martí de Barcelona, pues todo eso yo lo he vivido porque llevo 29 años trabajando en adultos. Entonces, por mi formación ya diaria en las escuelas de adultos, donde hay tanta diversidad, donde hay que utilizar tantas técnicas diferentes y todo demás, pues simplemente por interés propio como profesional, ya me formé fuera de la universidad, es decir, viene a través de Paulo Freire, Giroux, Ramón Flecha, que hemos comentado anteriormente. Son las técnicas estas que utilizan hoy en día las escuelas de primaria de comunidad de aprendizaje, surgieron en las escuelas de adultos, que de hecho pues donde más diversidad hay es ahí. Luego al llegar a la universidad, pues los asociados que venimos a la universidad aportamos nuestra experiencia de fuera, pero vi que dentro de aquí pues estaban trabajando cosas que a lo mejor yo incluso he trabajado de una manera espontánea. Y yo decía, bueno, pues esto que ahora se llama tertulia literaria dialógica, pero yo ya utilizaba tertulias literarias en mi colegio, ¿no? Por ejemplo. O esto se llama tutorización entre iguales, pero yo utilizaba ya técnica de tutorización. Es decir, a veces ocurre esto, ¿no? Que hay cosas que utilizas tú de una forma espontánea por la realidad que tienes en tu entorno educativo y luego ves que hay algo teórico que puedes ampliar tus conocimientos. Por lo tanto, una vez llega a la universidad, dentro del grupo de donde estoy yo, en el área, anteriormente del Departamento de Educación y en el área, por ejemplo, de Teoría de Educación, Teoría de la Historia de Educación, que estaba Joan Traver, por ejemplo, o de Moliner o Auxiliadora Sales, personas muy vinculadas con el mundo del trabajo en equipo y cooperativo, pues ya vi, ellos me aportaron esos conocimientos, algún curso de formación que damos aquí en la universidad al principio de entrar como profesores noveles, y ya vi pues, que eso era un poco una dinámica que yo utilizaba ya de una manera espontánea, pero que aquí amplié con esos conocimientos ya más teóricos a través de cursos de formación de la universidad. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje, la finalidad de la metodología de manera concreta? Bueno, la finalidad fundamentalmente es que aprendan los conocimientos que son básicos y fundamentales y que lo aprendan de una forma lo más práctica y entretenida posible. Esa es por una parte, la parte del contenido, de conocer el contenido, y por otra parte la finalidad también de que se trabaje no con grupos ya establecidos, grupos que aunque sean heterogéneos muchas veces no son flexibles y se reúnen entre ellos de una forma aleatoria, sino que a veces el trabajo en equipo pues tiene que ser un poco dirigido por el profesor. En el caso de aquí de un colegio normal, que si tienes una clase de 20, lo que hablábamos anteriormente de las técnicas que utilizo yo en la escuela de adultos. En la escuela de adultos yo tengo grupos de 20 personas o 25. Ahí es más fácil conocer los grupos y interactuarlos, e incluso por niveles que tengan, pues incluso hacerlo de una forma más heterogénea, ¿no? Pero en la universidad, con 80 alumnos en clase, en primaria, en educación primaria, magisterio, que no tienen nunca una media menor de 80 personas, es muy difícil en 4 meses de asignatura, porque antes eran 8 y aún puedes conocer más al grupo, pero con 4 es muy difícil llegar a conocer un poco el funcionamiento de los alumnos. Entonces, otra finalidad es eso, romper un poco la estructura original y ver cómo se trabaja fuera del grupo original, y un poco también te sirve como referente. Yo tengo muchas rúbricas donde llevo a cabo pues, el control incluso de asistencias a las exposiciones, a las coevaluaciones, quién ha participado ese día en el grupo de trabajo, porque hay grupos de trabajo dentro de clase que se trabaja dentro de clase. Hay días que yo en las prácticas lo hacemos en clase, entonces veo cómo trabajan los grupos de expertos, los alumnos que asisten a clase, quién asiste más y quién asiste menos, y luego eso se refleja en la calidad del trabajo. Entonces también ves un poco la dinámica y la calidad del trabajo relacionado con el esfuerzo del alumno. Juan Pedro, ¿cómo planificas esta metodología?
La planificación viene dada ya por la experiencia que ya tenemos otros años, es decir, al principio fue un poco a ver qué ocurre y ahora ya tenemos una planificación un poco más establecida. El trabajar en equipo con otros compañeros me gustaría, yo de hecho esta técnica pues se la aporto y este año es que no ha habido tiempo porque hemos acabado la asignatura de organización educativa y hemos pensado ya empezar a trabajar el año que viene y no sabemos lo que ocurrirá si nos cambian de asignatura. Entonces eso es un poco, te rompe un poco la dinámica. Este año he encontrado un equipo de trabajo en el cual, de compañeros, en el cual tenemos más facilidad para vernos, por motivos de no sé por qué, pero en otros años era más difícil, porque había grupos de tarde y grupos de día. Ahora hay grupos de tarde, pero el profesor de tarde trabaja cerca de aquí y si quedamos puede venir y tal y cual. Entonces esas cosas marcan mucho el trabajar en equipo. Yo la verdad es que en la asignatura anterior pues no planifiqué con otros compañeros, simplemente llevé a cabo yo la experiencia, y este año en organización educativa, que somos 3 personas y nos vemos con más asiduidad, sí que estamos trabajando y yo he aportado esta técnica a los compañeros y se ha parecido interesante, porque estamos todos de acuerdo que de toda la materia que hay, la más aburrida, por así decirlo, es un poco el tema legislativo. Entonces, la planificación, pues al principio de curso yo ya tengo el dossier realizado en el cual el guión de lo que quiero del trabajo lo aporto al aula virtual, los alumnos ya lo tienen al principio de curso, ya están los grupos establecidos, a partir de ahí les digo que hacemos un sorteo, que cada grupo elija la ley que quiera libremente, los 5 miembros eligen cada uno la ley y yo cuando vuelvo a la siguiente clase ya he creado los grupos de expertos en el cual se desgregan los grupos y empezamos a trabajar de una forma ya varias sesiones sobre esa ley, dándoles el material, diciéndoles dónde tienen la ley, qué aspectos de la ley me interesa más, no es el 100% de la ley, sino que si en esta asignatura, pues la técnica se puede aplicar a cualquier asignatura, creo yo, porque dentro de una ley educativa pues están todos los aspectos. Como he dicho anteriormente, educación para diversidad, no tienes que hablar nada de las leyes, de cómo se estipulaba en la Ley General de Educación, la EGB, en cuanto a los grupos, si eran de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo, y ahora son ciclos, y luego la LOE luego fueron ciclos, y ahora han desaparecido los ciclos, es otro tipo de estructura organizativa. Eso no nos interesaba para nada, nos interesaba cómo trabajaban la diversidad, cómo trabajaban en el atender a las personas distintas y cómo han ido cambiando también las terminologías. Ahora, en esta nueva asignatura, me interesa menos la parte de la terminología, aunque también la vemos, y me interesa más la parte organizativa, el tipo de centros que había, cómo se seleccionaba el profesorado, la formación del profesorado, el sistema de becas, todo esto pues me interesa más en la organización educativa que en la anterior. Y la planificación es esa, es dar materia, ellos trabajan la parte de expertos, en aula virtual tienen unos apartados donde cuelgan esos trabajos ya finalizados en aula virtual, las exposiciones, valoración de la exposición, trabajo final ya con el grupo original, valoración del trabajo final y al final es una nota realmente individual, porque cuando vas a la evaluación del trabajo en equipo, claro, en el mismo equipo original no hay 5 miembros que tengan la misma nota, al final es una nota individual de cada miembro. ¿Y realizas cambios, planificas de alguna manera los cambios para mejorar la participación del alumnado? La participación del alumnado está asegurada, porque yo les digo ya lo principal es la evaluación. Yo digo, esto evalúo de tal manera, evalúo las asistencias a las prácticas, esto es voluntario, tampoco digo que si no vienen van a suspender, pero si hay 5 prácticas en clase donde van a trabajar esto, hay una evaluación de ese apartado y saben que si no vienen pues tienen menos nota. Es una forma de motivar a que vengan a las prácticas y por donde participen, y luego están las exposiciones donde también hay una evaluación de todo el resto de compañeros y una evaluación también mía, que luego hacemos una media. Entonces, ¿cómo haces para incluir a todo el alumnado en la planificación, para garantizar el aprendizaje y la participación de todos? Alumnado con o sin discapacidad. Están obligados a participar, no pueden escaparse de ahí. Si son 80 miembros en clase, ahí dividimos primero un grupo de 5, que son 8 grupos de 5, y luego hay grupos de expertos, o participan o no participan. Si no participan está la opción B, y tampoco está la opción A, es participar en los trabajos de equipo que se realizan en clase, y evidentemente tienen que estar motivados porque depende de cada uno de sus miembros. Lo importante es que es eso, que cada miembro se responsabiliza de que luego el trabajo final de su grupo sea un trabajo digno y de calidad, porque cuando uno de los miembros no trabaja lo suficiente, se nota en el trabajo. Por lo tanto, esa es la responsabilidad. Mayor responsabilidad, esta técnica lo que tiene de bueno, fundamentalmente, es que te responsabilizas con tus propios compañeros. Por lo tanto, el que te van a llamar a ti la atención son tus propios compañeros. Y luego yo cuelgo una autoevaluación
una autoevaluación al final de cada trabajo en equipo y normalmente la gente es muy sincera. Vienen y te cuentan cada miembro de equipo cómo ha trabajado y más o menos, en la mayoría de los casos, pues es un trabajo conjunto, pero cuando hay alguien que no trabaja lo suficiente o no ha aportado lo suficiente, también te lo suelen decir, porque saben que todo depende la nota del grupo depende de todo el equipo en sí. Y pasando al contenido de competencias, cuéntanos cuál es el contenido teórico o contenido práctico que tratas con la técnica y cuáles son las competencias también que trabajas. Bueno, pues dentro de lo que es la asignatura, en este caso ya he dicho anteriormente que es una temática muy amplia, porque legislación, pues la ley, la LOMCE, ¿qué temas de educación no puede tratar? En cualquier asignatura que tratemos, pues está, ¿no? Pues dentro de ese amplio campo que es lo de la ley, aportamos mucho conocimiento a lo que es la materia que estamos dando. ¿Qué estamos viendo en la materia? Estamos viendo qué tipos de centros existen, cómo se organizan los equipos directivos, cómo trabajan más o menos las escuelas, qué documentación se utilizan las escuelas para llevar a cabo la tarea administrativa de funcionamiento de una escuela ordinaria. Todo está reflejado en la ley. Entonces ellos lo que aprenden en esta materia es ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo la forma de organizar las escuelas. Y nos encontramos con sorpresas y paradojas, como por ejemplo se dan cuenta que la Ley General de Educación, que es del año 70, pues viendo la evolución y comparándolo con su momento histórico, se ve que es una ley muy aperturista. Entonces nos sirve para reflexionar sobre el momento histórico, la apertura de España, la dictadura está pegando los últimos coletazos, por lo tanto vemos que de repente descubren que una ley preconstitucional, pues en su momento fue una ley que técnicamente se vio influenciada por Europa, ¿no? Por las novedades que había en Europa y por lo tanto existe ya un cambio, ¿no? Un cambio en cuanto a la estructura educativa. Cuando llega la LOCSE, pues se dan cuenta también que realmente estamos viviendo de la misma ley, o sea, todo lo que evoluciona de ese momento respecto a la materia que tenemos, cómo se organizan las escuelas, los equipos directivos, etc. Llega la LOCE, la Ley de Calidad Educativa, pues dura poco tiempo, pero vemos que es un poco el preámbulo de lo que sea en un futuro la LOMCE. Y desde el punto de vista de la organización educativa también vemos que hay unos cambios importantes. Un poco también se pierde la autonomía del centro, ¿no? Se da un poco más poder a los equipos directivos, eso puede ser la mayoría de las veces crítico por parte de ellos, hay gente que no se da cuenta. Vemos también los diferentes paradigmas educativos, el paradigma segregador, integrador e inclusivo, cómo ha ido evolucionando, cómo vemos que poco a poco hemos introducido la integración dentro de las escuelas, cómo no se llega al 100% de lo que hay, analizan desde el punto de vista crítico. Llegan a la LOE, pues ven que es una ley que evidentemente en preámbulo y su funcionamiento es una ley eminentemente inclusiva por lo que explica, pero luego a la hora de la verdad pues seguimos con la LOE. O sea, ellos llegan a la conclusión de que estamos siguiendo con la LOCSE después de 20 años. También se dan cuenta lo difícil que es aplicar o implementar una ley en España. O sea, si la LOCSE, que es del año 90, aún funciona pegando coletazos por aquí y han pasado ya, pues eso, 29 años, pues imagínate una ley que la van cambiando cada 3 años. Entonces existe la parte también crítica, analizan pues eso que está ocurriendo, que no hay un consenso por parte de las instituciones políticas por tener un consenso en la parte educativa. Y cuando llegan a la LOMCE, pues también encuentras con sorpresas de que evidentemente es una ley que muchas veces está denostada por los medios de comunicación y por su realidad en cuanto a la organización educativa, pérdida de poder de los consejos escolares de centro, el director tiene un poder absoluto, etcétera, etcétera, pero también descubren que en cuanto a diversidad, pues hay algunas cosas positivas que han surgido en esa ley. Pues todas estas conclusiones salen referente a lo que es la materia. ¿Qué damos en la materia? Organización educativa, damos organización de los centros, cómo se organizan los equipos directivos, vemos cómo la documentación, cómo funcionan las AMPAs, etcétera, etcétera, y todo eso se ve reflejado en la ley. Entonces, al principio de curso, con ese análisis referente a esto, ya tiene una idea general de lo que va a ser la materia de aquí a final de curso. ¿Y qué competencias trabajas? ¿Competencias como trabajo en equipo, cohesión, comunicación verbal, aprender a aprender? Sí, todas las competencias. Todas las competencias básicas, es decir, con las que trabajo en equipo, evidentemente, porque trabajamos en equipo, el aprender a aprender, porque evidentemente tiene que buscarse ellos la materia y el funcionamiento, sentido crítico, porque tienen que trabajar también, dar sus conclusiones, y muchas veces debatimos en clase, incluso hay gente que llega a conclusiones que son erróneas y el resto del grupo los rectifica o hay en ese debate, etcétera, etcétera. Es decir, unas técnicas que pueden dar pie a la autosuficiencia, vamos. Y mientras estás con la técnica, ¿es de único uso o se complementa con otras metodologías en ese tiempo?
No, yo tengo un día práctico, que es donde trabajamos la técnica, y un día teórico que seguimos con la materia. Es decir, yo, por ejemplo, el lunes tengo clase teórica y vamos dando todo lo que hemos comentado anteriormente, los paradigmas, el tema de la tipología de centros, la documentación educativa, la documentación que hace falta en los centros, y a la vez estamos dando esta técnica, es decir, son complementarias, porque los martes, que ahora no me acuerdo exactamente del horario, porque ya hace 3 meses que hemos acabado con esta asignatura, pero los horarios, si los martes son prácticas, los 2 días de práctica, las 2 horas de práctica de los martes, el primer grupo hay 80 en la parte teórica, y luego se vienen 2 de 40, que damos en la parte práctica, y las siguientes semanas, en ese horario de martes, pues van haciendo la parte práctica, las exposiciones y las conclusiones, y a la vez estamos dando la parte teórica. Entonces van comparando las dos cosas. Entramos en el proceso. ¿Cómo pones en práctica esta metodología? ¿Cuáles son las fases que se siguen? Bueno, pues no sé si, como antes he hablado tanto, creo que lo repetiré otra vez, porque la fase es esa, al principio de curso, primera fase de organización de grupos. 8 grupos, vamos así, ¿no? 8 por 5, bueno, salen 16 porque son 2 grupos de 80. Cuando digo 80 no es que es matemático, es decir, hay veces que son 81 o 79 o 83. Cuando ocurren estas cosas, lo que suelo hacer es que de las leyes que hay, de los 5 temas que hay, elimino la LOCE porque es la que menos ha estado vinculada. Y luego si el grupo hay 8 de cada ley y esa ley hay 5, pues, hombre, valoro un poquito más el esfuerzo, etcétera, pero que tampoco se nota mucho en la calidad del trabajo, de 8 a 5. Pues lo principio es eso, ver los grupos cómo se han organizado, los grupos iniciales. A partir de ahí la segunda fase sería crear el grupo de expertos. Tercera fase sería análisis darles el guión del trabajo, más o menos los puntos fundamentales, que el guión no es ni más ni menos que el tema de la asignatura, la temática, los 8 temas que damos a lo largo del curso, y a partir de esos 8 temas ellos ya desarrollan el trabajo de expertos sobre esa ley. Una vez eso, la cuarta fase sería colgar los trabajos en el aula virtual y exponerlos al resto de grupos de clase. En el resto de grupos ya toma nota de las conclusiones y de la evaluación, la coevaluación que se les puede hacer, y al final ya es vuelta al grupo original, dedicamos una sesión al grupo original, en el cual cada miembro del grupo de expertos vuelve al grupo y aporta su parte de temática, y la última parte ya es colgar el último trabajo ya final, que uno dirá, pues eso que es un corta y pega, pues bueno, más o menos un corta y pega, porque son del grupo de expertos, hay 8 que han trabajado a la LOCSE y han trabajado más o menos lo mismo, aportan lo mismo, pero lo que yo valoro realmente del trabajo final es la parte de la conclusión final, del trabajo final. Esa será la última fase y a partir de ahí terminamos la técnica. ¿Y qué tareas tiene cada participante, los estudiantes y el docente? Bueno, pues la tarea mía concretamente es que ellos, que vean como grupo de control de que funciona exactamente el grupo, que está funcionando, que están ya elaborando a través de ese índice, los miembros de expertos que están reuniéndose entre sí, pues cómo trabajan, paso lista, eso es una parte fundamental para ver que si hay 8 y este día hay 6 o hay 4 y hay 5, faltan miembros del grupo. Como hay 3 o 4 sesiones, ves exactamente en tu parrilla, en tu gralla, ves exactamente los grupos que funcionan todos, que todo el mundo viene, todos acuden a la parte práctica, y qué grupos cojean en el sentido de que van faltando miembros y que no vienen todos, porque obligatorio no es, pero yo sí que lo tengo como una valoración. Y luego cuando vuelven a... Eso es mi faceta fundamental es esa, una parte de control más que nada de que la técnica se lleve a cabo, y luego la parte de la coevaluación, de mi evaluación propia respecto a la coevaluación del resto de grupos. Yo, si veo después un desfase en las notas, porque me hago una parrilla y pongo las notas de todos los grupos, y la gente está 8, 8 y medio, 8, 8 y medio, de repente un 10 o un 5, pues yo eso lo descarto, ¿no? Descartamos un poco y miro mi nota. Si he puesto un 8 y veo la mayoría que tiene un 8, 8 y medio, puedo poner 8 y medio porque creo que a lo mejor mi criterio tampoco es el más válido. Pero si he puesto un 8, el resto del grupo han puesto, no sé, todos 10, pues tampoco me parece correcto, ¿no? Entonces, mi teoría es, o sea, mi papel es la parte de control fundamentalmente, porque ahí no doy materia, no explico. Yo estoy dando la clase teórica normal y corriente los lunes, pero la parte esta no. Y por parte de ellos, pues el trabajo en equipo, ellos se reparten los papeles, y ahí yo ya no puedo entrar a fondo a conocer cuál de los miembros del grupo trabaja más. Aunque coincide muchas veces que la gente que no va a clase, que no acude con asiduidad, y el grupo donde más falla la gente es el grupo que luego la calidad de trabajo es peor, y por lo tanto eso influye y afecta a la nota del grupo. ¿Y las tareas del estudiante? Tareas del estudiante, pues buscar información, revisar documentación, crear grupos de opinión entre ellos, a ver qué opinan sobre esa ley, sobre el guión que yo les he puesto,
si ven como lo positivo y lo negativo de cada ley según su punto de vista, crear su grupo de debate. Eso es la tarea del estudiante, fundamentalmente. ¿Y cómo será la organización y los agrupamientos también entre ellos, dentro de la materia? En las 4 sesiones, el agrupamiento entre sí, si son 8 personas que tienen que trabajar una ley, pues lo que yo observo cuando voy es que sobre el guión que yo doy respecto a lo que en la ley pueda haber, como puede ser el preámbulo, los aspectos fundamentales que tienen que ver con la asignatura concreta, hago más hincapié en la organización educativa, por ejemplo, equipos directivos, etcétera, etcétera. Ellos se reparten muchas veces la tarea acorde a esos 8 miembros que hay en el grupo. Normalmente, pues entre ellos deciden que una parte de los grupos se dedique a una cosa, otra parte se dedique a otra y otra parte se dedique también. Hay un grupo, normalmente dentro de los grupos, lo que me suele ocurrir, que se dedican de una forma espontánea, evidentemente, porque una parte fundamental es la exposición. Entonces, a la hora de hacer el PowerPoint o el precio, lo que sea, hay un grupo que se dedica a esa parte. Pero yo ahí no entro en el perfil de cada uno. ¿Y qué nos puedes contar sobre los tipos de interacciones entre profesor, estudiantes, estudiantes? ¿Cómo se dan las interacciones utilizando esta materia? Bueno, pues las interacciones es lo que te he comentado a lo largo de la entrevista, es decir, es una interacción continua. Es decir, desde que yo estoy por la clase dando vueltas, controlando esto, aparte de controlar, en cualquier momento se me llama para hacerme cualquier tipo de consulta, miramos a ver la situación que me están comentando, las propuestas que me hacen, si es mejor hacer el trabajo de esta forma o de esta forma, la extensión del trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la interacción que suele existir. Dentro del grupo de las horas de prácticas, yo estoy todo el rato moviéndome por el grupo, de grupo a grupo, y ellos me van comentando dudas que puedan tener. ¿Y entre ellos? Entre ellos, pues el grupo interactúa de esa forma que me acabo de comentar. Primero, que no se conocen, normalmente no se conocen, tienen que romper un poco esa barrera de romper que es un grupo creado obligatorio, no es que lo hayan elegido voluntariamente. Es un grupo evidentemente heterogéneo en cuanto a todo tipo de diversidad que pueda haber, porque claro, es una lotería. El ha elegido la LOCE, la 11, la LOCSE, lo que sea, pues le toca a cada uno lo que le toca. Entonces, entre ellos ves que hay grupos que interactúan mejor y que por lo tanto a partir de ahí se crean unos vínculos que lo notas después a lo largo del curso, de que no solamente trabajan en cuanto al grupo original, ¿no? Porque a veces se enrocan en grupos originales muy cerrados, y eso es lo fundamental de este trabajo. O sea, la interacción ahí la haces participar de una forma mucho más espontánea, ¿no? Que un grupo creado libremente por ellos. ¿Y cómo organizáis el espacio en el aula cuando trabajáis? Bueno, pues yo procuro, normalmente, que me toque la clase de la práctica. La clase teórica me da igual que sea una clase magistral de las que hay aquí, escalonada, pero normalmente para la clase práctica, y si no la tengo, la busco y la pido aquí a Luisa, la persona que es responsable de las aulas, para que sean de mesas movibles, para que se puedan organizar. Entonces, dentro del aula, pues yo estructuro y digo, pues bueno, el aula está aquí, pues aquí que hay un grupo, por ejemplo, el primer grupo aquí, el segundo grupo aquí, el tercero, cuarto y quinto. Entonces ellos se unen, tienen que ser mesas movibles, las mueven cerca de los enchufes para que puedan conectar los ordenadores y los iPads, y a partir de ahí ya empiezan a trabajar en cada grupo. Yo ya me muevo por cada grupo, primero, lo que he dicho anteriormente, con el control, que me parece fundamental, aunque estemos en la universidad, pero es fundamental, si eligen la opción A, una parte importante de la valoración de la asignatura, un 50% el trabajo en grupo. Si alguien no puede trabajar en grupo por circunstancias X, laborales o cualquier tipo, que elija la opción B, que es el examen que hacemos de la materia. Pero si eliges la opción A, tienes que venir a clase. Entonces los grupos se organizan en clase y más o menos una vez se estructuran, casi siempre se repite la misma situación en el aula. Retomamos un poco los seguimientos. Nos has dicho que vas pasando por cada uno de los grupos y haces este control. ¿Haces algún otro tipo de seguimiento del trabajo, del alumnado? Bueno, el seguimiento, yo creo que entre el seguimiento de las asistencias y el trabajo, el seguimiento de las exposiciones y el seguimiento del aula virtual, de que jueguen el trabajo en tiempo y forma también, porque hay un tiempo, etcétera, etcétera, con esos tres, y la autoevaluación, es fundamental la autoevaluación también, porque hay gente que me parece, bueno, pues eso, pondrán lo que quieran y todos son perfectos y todo tal. Pues no, es una parte importante porque a mí me sirve muchas veces para corroborar las notas que hemos puesto los compañeros, las que he puesto yo y la autoevaluación. Y aunque parezca un poco, no sé, ¿no? Ciencia ficción, coincide muchas veces.
Evidentemente hay gente que siempre se pone más nota, pero coincide muchas veces y muchas veces también ellos mismos se comentan quién ha trabajado más y quién ha trabajado menos. Entonces, esos son los controles que tengo yo. Las asistencias a clase, colgar los trabajos en tiempo y forma, me parece fundamental, una cuestión fundamental de disciplina, ¿no? Digo yo, que futuros maestros no vas, ay, se me ha olvidado colgar el trabajo, o te lo cuelgo en el correo electrónico, y digo, correo electrónico y me llegan 100, y luego a la hora de corregir, pues a veces se me puede escapar algún detalle. Entonces, para eso está la aula virtual, con su estructura bien diseñada, para que sepan cada parte dónde va, porque en esta técnica tiene que colgar tres partes, la parte de expertos, la parte general y la autoevaluación, ¿no? 4, y el PowerPoint, que también lo hago colgar para que lo tengamos ahí. Pues eso es el control, o sea, el control de asistencia, la parte de colgar los trabajos en su momento y forma, y la evaluación final, que está bastante clara y lo tienen claro de pe a pa. Ellos también muy claro cómo se evalúa, y al final la nota es la que ellas eligen, porque si hay tanta nota para asistencia y tú no vienes las clases correspondientes, se te resta nota. Si tú en el trabajo de exposición te has dejado parte del guión que no has desarrollado, se te resta nota, o aspectos que no se pueden hacer. ¿Y cómo llevo yo a cabo ese guión que yo pienso que puedo valorar? Porque los ítems me los dan ellos mismos. Es decir, cuando ellos trabajan un trabajo y sacan 8 aspectos importantes de esa ley, el grupo PR2, que es el otro grupo, saca 9, hay uno que no coincide. Entonces yo comparo los dos PRs. El grupo PR1 y el grupo PR2, comparo cada ley, comparo la misma materia. Y luego yo tengo una información adicional del resto de años que yo he dado la asignatura. Por tanto, también tengo yo otras valoraciones y puedo comparar las 3 partes. ¿Y cómo manejas el clima del aula, los ruidos, las dudas? Bueno, yo no soy muy maniático con el tema de los ruidos, al revés. Yo pienso que una clase dinámica tiene que tener ruidos. Entonces, normalmente la gente es un tema de debate. Si luego tiene que trabajar algo más concreto o tiene algo más de concentración, cuando salgan de clase, tienen también una parte importante de hacer el trabajo. Todo no se hace en clase. Pero la dinámica, normalmente, dentro de un orden, pues si aquí hay un grupo de debate sobre un aspecto de esta temática, hay otro y están hablando con un ruido aceptable, pues lo mantenemos y ya está, no hay ningún problema. Es una clase dinámica, por lo tanto, sin ningún problema. ¿Y qué recursos se utilizan a lo largo de la estrategia? Recursos por parte de ellos a la hora de hacer el trabajo. Pues toda la información que le estamos dando, información del tema, o sea, del temario que damos del principio de curso, damos un temario, por lo tanto, ellos saben que ese temario se tiene que aplicar a, que es más o menos el guión. El guión no es ni más ni menos que los puntos de cada tema. Es decir, tipología de centros, pues eso es lo que el tema 2, el tema 3, o equipos directivos, pues el tema 4, o documentación importante del centro, pues es el tema 5. Es decir, que eso es un poco, se guían a través de esos recursos de la temática. Nosotros, yo no, con mis compañeros llegamos a la conclusión que no era importante darles un temario, o sea, nosotros no les damos un temario, sino que a partir de una bibliografía ellos buscan información, algunos documentos que les fotocopiamos y dejamos en reprografía, evidentemente guardando la ley de protección intelectual, pero que la mayoría de la temática la van desarrollando ellos acorde al guión que tenemos del principio de curso, ¿no? Entonces ellos, a partir de lo que queremos, van buscando esa información, la van aportando y la van aportando a ese trabajo, porque ese trabajo al fin y al cabo abarca toda la materia. ¿Y cómo es la participación e implicación de los estudiantes tuteados? La participación, por la experiencia que tengo, ya te digo, como es una materia que es complicada, ¿no? Que no es divertida poner tú ya a explicar ahí una ley de repente y explicarte los preámbulos y artículos, y eso es muy aburrido para el grupo. Entonces, como les das la participación a ellos y ellos tienen que trabajar de una forma dinámica, yo lo veo que es muy positivo y lo valoran muy, muy bien. De hecho, pues, no sé, cuando hacemos los test de final de curso que nos pasan a los profesores, en la parte de planificación, en la parte de materia, está bastante bien valorada. No tengo queja de momento. O sea, no sé, un 4 sacamos el año pasado. Y en la parte esa es la más destacable. O sea, me valoran más eso que la parte teórica que te explico yo, porque yo cuando explico, o sea, que quiere decir que te valoran más la parte de trabajo en equipo, tal y igual, que la parte de la clase magistral, porque al final es muy aburrido, ¿no? Yo también lo entiendo que es así. ¿Y los estudiantes sugieren cambios, mejoras o adaptaciones sobre la marcha? De momento no, porque es que hay bastante libertad, es decir, no es que te haya una técnica cerrada en la cual esté muy encasillada la cosa, es decir, que hay diversidad, ¿no? Hay diversidad en cuanto a exponer. Puedes exponer un preci, puedes exponer un PowerPoint, puedes hacer un role-playing, puedes hacer un tema de debate. Yo me he encontrado con cualquier cosa, es decir, plantear, por ejemplo, un grupo que en vez de hacer una presentación de exposición, dos cogen un rol diferente, bueno, un role-playing, por olvídalo, ¿no? Y
y defiende cada uno una postura respecto a esa ley. Pues bueno, se le valora la originalidad también y la creatividad. Dentro de los ítems que tengo yo también lo valoro. Por lo tanto, quiero decirte que no hay un cliché cerrado y nadie plantea tampoco nada, porque yo es que estoy abierto a cualquier cosa que surja, pues lo adaptamos a la técnica. Entramos en la valoración final. ¿Qué es lo que aporta el uso de esta metodología al profesorado, al alumnado, a la propia asignatura? ¿Qué le aporta? Pues aporta ante todo, pues eso, como es una técnica que te ayuda a conocer más de cerca al alumnado, porque ya, quiero decir que ya de hecho de que sean de 80 en clase, que sean 40 y puedes hacer grupos, en este caso 5 grupos de 8, ya rompes un poco esa dinámica y ya estas sesiones que tienes, pues vas pasando por el grupo y ya te vas dando cuenta de cómo van trabajando, por lo tanto aporta un conocimiento más cercano del alumnado del principio de curso, una técnica que utilizada al principio de curso te sirve para eso. Aporta que el alumnado trabaje de una forma mucho más libre y mucho más con la técnica de aprender a aprender, que desarrolla muy bien. A partir de aquí vienen también en esta asignatura de este año, porque en diversidad es de segundo, pero esta es de primero, vienen aún con la mentalidad del trabajo en el instituto, por lo tanto ya empiezan a trabajar en equipo, empiezan a conocer más personas dentro del grupo, por lo tanto un conocimiento más amplio, romper eso que he dicho anteriormente, que aunque parezca que no, pues algunos vienen del mismo instituto, vienen del mismo pueblo, o se han conocido en el tren y ya han hecho un grupo cerrado, rompes estos grupos, haces grupos más heterogéneos, por lo tanto trabajan mejor y por supuesto la calidad del aprendizaje es mayor, porque aprende mucho más con estas comparativas y estos debates y estas circunstancias que un trabajo teórico, puro y teórico para superar un tema. Y aparte en la materia que yo doy, como es transversal a todas las asignaturas, ya tienes una idea global de lo que vas a dar a lo largo del curso. ¿Y a ti qué te aporta la metodología? A mí me aporta sobre todo seguridad, porque ante tantos criterios de evaluación, tantas situaciones, pues, y luego el resultado final, me da satisfacción de que el resultado final corresponde a lo que yo quería conseguir, de que conociesen, sobre todo una visión global del aspecto educativo, que es una forma interesante de verlo, y a la hora de evaluar, que siempre me ha gustado mucho, pues ver que no es una cosa que evalúa yo solamente, sino que es una cosa consensuada entre todos. ¿Qué limitaciones tiene el uso del Pupilleros? ¿Qué limitaciones le encuentras? Bueno, limitaciones fundamentalmente es el número de alumnos, es decir, yo esta técnica no considero que sea perfecta para dar en una universidad, lo damos un poco para que conozcan una técnica que puedan luego aplicar ellos, y evidentemente no es lo mismo con grupos de 25 niños en una clase que grupos de 40 alumnos, evidentemente. Sí, no es lo mismo la técnica de Toledano, sino que yo aplicaba, aplico en la escuela de adultos, lo explicaba porque ahora no doy tanta clase de historia, doy otra asignatura también allí, pero bueno, tengo un trabajo directivo más que eso. Pero la parte de 25 alumnos en una clase, en la cual conoces a todo el mundo, que tú puedes más o menos saber qué niveles tienen de conocimiento, de capacidad de trabajo, etcétera, etcétera, mucho mejor. Es decir, esta técnica aplicada a una escuela de primaria, una clase, o de secundaria inclusive, es una técnica perfecta para mí. Y además en la universidad, pues evidentemente con 40 alumnos, por mucho que pongamos elementos controladores de nivel de trabajo, de aportación al grupo, etcétera, etcétera, de todo lo que hemos dicho, que todo lo que te he dicho es verdad, pero siempre habrá alguien que se te escapa, ¿no?, en cuanto a la capacidad de trabajo o lo que ha aportado al grupo, pero en general es una técnica que está bastante bien. ¿Cuál es la clave o las claves de éxito de la técnica? La clave de éxito es lo que te acabo de comentar, es decir, una materia que no te entra de una manera, ya te he dicho anteriormente, la historia, el mundo romano. Explicarle a una persona que viene de un fracaso escolar el mundo romano, pues no es lo mismo hablarlo así que hablarlo de troceando toda la materia en diferentes aspectos, social, económico, cultural, político, y cada uno que se especialice en una cosa. Y eso que te lo aporten otros compañeros. Que tú tengas también una parte importante de responsabilidad. Eso es lo más importante de la técnica, porque tú te sientes responsable de que ya no es por ti, porque tú dices, bueno, a mí me va mal, hago mal el examen, suspendo, corregiré, recuperaré o no. Pero aquí es que si tú no haces el trabajo, fastidias a otros 4. Ahí es donde está el secreto de la técnica, Es decir, corresponsabilizarte tú con el resto de personas que hay en tu grupo. Para mí eso es fundamental, hacer más divertida una materia y la responsabilidad que uno tiene respecto al resto de personas, que es una parte fundamental que hay que valorar. ¿Y en qué beneficia esta técnica al alumnado con discapacidad? Bueno, pues ya te digo, aquí en la universidad
La verdad es que no me he encontrado. Es una técnica que puedes utilizar dentro es una técnica importante dentro de la diversidad y si lo aplicamos en el parte teórico, yo no lo he visto importante en cuanto a tal porque las discapacidades que nos hemos podido encontrar aquí no son de ningún tipo que te pueda influenciar, pero en grupos que hayan personas con menos capacidad intelectual, ¿no? O que tengan algún tipo de dificultad de ese tipo, ya no hablamos de una discapacidad mental grave, sino simplemente personas con problemas de aprendizaje, ¿no? Chavales que tienen menos capacidad que otros. El trabajar con estas técnicas te hacen partícipe, el resto del grupo te puede acoger de una forma importante, la tutorización del resto del grupo respecto a la persona que tiene menos capacidad también es de valorar, se entiende mucho mejor cuando las cosas las explicamos entre iguales que a veces los profesores o los alumnos. Es decir, no es lo mismo que le explique yo a un alumno que tiene dificultad un tema de historia que se lo explique uno con sus batallitas y su forma más sencilla de dar. En la República Española, pues no es lo mismo que lo explique yo en la parte cronológica que le explique, pues llegó este, se levantó el otro y ahí en el canal había un general que se levantó y tal, pues se lo explica, eso lo he visto yo, como se lo ha explicado una compañera a otro y la verdad es que lo aprendes, ¿no? Entonces, es una técnica muy interesante, como otros tipos de técnicas de cooperación con personas con dificultad en el aprendizaje fundamental. Y yo he visto casos de que la gente lo ha adquirido con mucha más facilidad. Por ejemplo, los niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, he tenido algún caso. Niños, me refiero ya a adolescentes, no te hablo de niños porque yo no estoy en una escuela de adultos. Y saber que está diagnosticado y le pones a leer el tema de historia y no le entra de una manera. Se lo explicas a través de unas exposiciones, a través de una técnica, evidentemente, pues los que conocemos un poco de pedagogía sabemos que estos niños, si tienen algún déficit, es la atención. Y la atención de lectura es más difícil que la atención de la exposición o de oídas. Por lo tanto, igual que las exposiciones, si te exponen las cosas, un niño con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, de una forma oral, te la explicará mucho mejor que si te la haces escrita. ¿Y existen beneficios para el resto de estudiantes? Por supuesto, para todos. Que si una técnica es buena para un niño con dificultad en el aprendizaje, es mucho mejor para el resto de alumnos. Es decir, la teoría, ¿no?, de que si una pastilla, es decir, que una medicina cura un resfriado, una pulmonía, a lo mejor un resfriado lo cura a lo mejor, ¿no? Pues no sé. Y esto es lo mismo, ¿no? Quiero decirte que la técnica que es buena, si es buena para todos. Y por lo tanto, para los niños, las personas que tengan dificultad, como los que tengan más capacidad. ¿Y qué recomendaciones le darías a otro profesor que fuera a utilizar esta técnica? Pues bueno, que viene esta entrevista. Y no, hombre, la recomendación que le daría sería, pues eso, que le animaría a utilizar cualquier tipo de técnica cooperativa, no solamente esta. Es decir, aquí tampoco vamos a decir que hemos descubierto que esta técnica es la mejor de todas. Es decir, pues probablemente sea una mezcla de todas, ¿no?, las que se tengan que utilizar. En un momento determinado te puede servir una técnica más competitiva, como puede ser el puzzle de Aronson, en otro te puede servir más una fotopalabra, inclusive, ¿no?, un disco forum o cualquier técnica, un grupo de investigación puro y duro, o lo que sea. Pero esta técnica, como de las que hay, a mí me han dado muy buenos resultados siempre, por lo tanto lo recomendaría a todos y de hecho a mis compañeros, cuando me hablan de la ley, vamos a el tema de ley, no lo saltamos o que lo miren ellos y ya está. Pues digo, no, esta es esta técnica y probablemente os sirva como una asignatura, como una técnica transversal para todo el resto de la materia. Soy García, estoy en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, en el Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, y imparto la bioquímica de primero en el grado de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Qué te llevó a utilizar esta técnica, esta metodología? Pues fundamentalmente un par de cosas, ¿vale? Primero, pues intentar motivar a los estudiantes, ¿vale? Porque sabes que muchas de las actividades, las habituales, las tradicionales que se hacen en el aula, pues muchas veces y más en asignaturas básicas y tan amplias, pues no les resulta muy árido, no es motivador. Entonces, bueno, pues buscar alguna actividad que sea que les pueda motivar. Y en segundo lugar, porque además esas actividades un poco les acerca a lo que son la vida real, ¿vale? Es decir, resolver un problema real, son resoluciones de casos hospitalarios, reales, entre comillas, entonces, porque dirán que sí que hay una relación entre lo que ellos estudian y la realidad. ¿Y cuando lo estás planificando, lo haces solo, lo haces en equipo?
a ver, planificarla la he planificado yo. Ellos en las 2 sesiones que tienen están trabajando en equipo en la primera sesión y son ellos luego los que planifican cómo van a hacer la segunda sesión. Es decir, digamos que el guión se lo doy yo, pero luego ellos son bastante partícipes en organizarlo, en distribuir los roles que van a hacer en la segunda parte de la actividad. Me llamo Juan Carlos Palmer Silveira y soy doctor en el Departamento de Estudios Ingleses de aquí de la Universidad Jaume I. La asignatura con la que nosotros vamos a trabajar es Case Studies, que es una asignatura obligatoria del máster en lengua inglesa para comercio internacional, que es un máster que venimos haciendo en la UJI durante los últimos 14 años y que el año que viene empezaremos ya con una nueva edición, con nuevos alumnos y lo explicaremos cómo funciona. ¿Y esta metodología en concreto en el máster la complementas con otras metodologías? Sí, claro. A ver, nosotros, por ejemplo, ellos tienen sesiones tradicionales, presenciales, con profesorado donde se les da teoría sobre cada uno de los temas. Sí que es importante que cada 3, 4, 5 semanas nosotros grabamos. Una de las cosas que nosotros hacemos siempre es llevar una cámara detrás. Tenemos una handicap, una sola pequeñita, y lo que hacemos muchas veces es grabarles pequeños rehearsals, pequeños ensayitos de lo que están haciendo, para que ellos vean lo que hacen bien y lo que hacen mal. Entonces ahí sí que la metodología que nosotros seguimos mucho es la de el trial and error, el ir haciendo pruebas y ver lo que no sale bien. Esta metodología implica que una vez mínimo al mes han de venir a mi despacho y los tenemos que sentar allí, compartir un rato, tomarnos un café tranquilamente, ir viendo en vídeo lo que hacen bien y hacen mal, discutir tanto a nivel lingüístico, evidentemente, de los errores que pueden cometer, como a nivel de actitud. Es muy importante también tener en cuenta que una de las cosas que nosotros estamos trabajando mucho no es tanto el inglés per se, sino la comunicación en inglés. Y muchas veces la comunicación va más allá de lo que es la lengua, va mucho también en lo que es la gestualidad, mucho en cómo miran a los compañeros, cómo actúan delante de ellos, cómo mueven el cuerpo, cómo mueven las manos. Todo esto lo tenemos muy en cuenta y eso se ve muy bien utilizando este tipo de metodología, el trabajar mucho con grabaciones, el trabajar mucho con ellos, sentarse a discutir, a poder ser en pequeños grupos, nunca individualmente. Una persona cuando tú le dices esto no lo haces bien, se puede ir abajo, es mucho más importante en un grupo ver no tanto lo que no hacen bien, sino lo que hacen bien y lo que se puede mejorar. Y trabajando en pequeños grupos, ellos mismos dándose ideas unos a otros, yo creo que se ha avanzado mucho más. En ese sentido yo personalmente estoy muy contento con el trabajo. ¿Y planificas también los recursos y los materiales que van a utilizar? Sí. Los recursos es muy importante. Nosotros contamos, creo que antes os lo comentábamos, contamos con una cámara Handycam, que es la que utilizamos diariamente, y tenemos una segunda cámara, esta es de apertura, te graba toda la clase. No sé explicar todo el nombre técnico. Pero en todo caso, ellos tienen 2 cámaras. Jugamos siempre con todos los materiales que tienen que aparecer en el aula virtual. Todo lo que queremos que vayan viendo semana a semana, tienen que tenerlo controlados en el aula virtual. Y siempre estamos mirando que hayan realmente accedido a los materiales. Tú sabes que por medio de aula virtual podemos tener esa información. Nos aseguramos de que hayan leído lo que nosotros consideramos que debe leer semana a semana. Consideramos también que en alguno de los casos puntuales, los profesores de las materias les recomendamos que añadan material específico para esta asignatura, que no es su asignatura central, sino tú estás dando, por ejemplo, negociaciones, perfecto, ese es tu material en tu aula virtual, pero hay algún aspecto de esas negociaciones que te interese que trabajen en la asignatura de Case Studies, añádamelo también en la aula virtual, para asegurarnos que los alumnos tengan acceso a ello. Todo eso lo tienen que ir haciendo poco a poco. Se tiene que planificar con tiempo. Generalmente lo tenemos planificado, yo creo que para junio, julio del año anterior está todo hecho, porque empezamos, repito, 25, 26 de septiembre. Es muy importante que todo el profesorado se integre dentro de esta asignatura. Es cierto que hay una persona, siempre hay un profesor o profesora que es el responsable de la asignatura, luego hay 2 o 3 profesores que somos corresponsables de la asignatura, cada vez vamos dándole más poder a esta persona para que sea la que haga el seguimiento diario de esta asignatura. Es una profesora externa, pero somos 2 o 3 profesores de aquí los que teóricamente llevamos la asignatura con ella. Pero luego el resto del profesorado del máster debe tener un seguimiento también de lo que se está haciendo. Pasa siempre,
Si te digo en todos los casos te mentiría. Muchas veces tenemos que estar recordando a los profesores, echa un vistazo, mira lo que están haciendo, mira las grabaciones, muchas veces cuelgan grabaciones, echa un vistazo, a ver si de tu asignatura lo están haciendo bien. Pero es un seguimiento muy costoso. Tenemos que estar un poco encima nosotros.